Pero el siguiente presentador es el doctor Ismael Hernández Lucas del Departamento de Microbiología Molecular. Este es el rojo del señalador. Más adelante y atrás. Ya. Buenos días, gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a platicar sobre el trabajo que estamos realizando en el laboratorio con los reguladores de la familia LICR. Bueno, los reguladores de la familia LICR son proteínas de unión al DNA y están constituidos por tres principales dominios. El dominio más conservado entre la familia es el dominio de unión al DNA y está constituido por la alfa 1, alfa 2, alfa 3, un beta 1 y una beta 2. El alfa 1 es para el reconocimiento del promotor. La alfa 3 es para unirse al surco mayor del DNA, y con la beta 1 y con la beta 2, que es una característica distintiva de estos reguladores, se unen al surco menor de DNA. Esta región es la más conservada. Posteriormente tiene un sitio de oligomerización. Estas proteínas pueden actuar como dímeros, tetrámeros, hexámeros, como quieran. Y finalmente tienen una región que es la región de unión al coinductor. Estas proteínas se unen al DNA, posteriormente se une el coinductor, interactúan con la RNA polimerasa y se lleva a cabo la transcripción. Bueno, estas proteínas se encuentran involucradas en múltiples procesos biológicos en muchas bacterias. Por ejemplo, en bacterias del género Rhizobium se encuentran involucradas en el proceso de nodulación. En otras bacterias se encuentran en estrés oxidativo, motilidad, síntesis de aminoácidos y en muchos otros procesos. En un estudio que conocimos una persona que él se preguntó que cuál eran los genes más abundantes en la naturaleza. Y en ese momento, lo que él colectó fueron todos los genomas secuenciados y encontró que las proteínas de la familia LICR ocupan el 8º lugar en la naturaleza. ¿Y quién pensaría que las transposasas son el elemento genético que está mayormente representado en la naturaleza? Pero bueno, los LICRs ocupan un buen lugar, el lugar número 8. Bueno, si nosotros comparamos cómo están en las bacterias, en las bacterias gram negativas son predominantes, mientras que en las gram positivas son la bacteria que tiene el mayor número de LICRs en bacterias gram positivas es Bacillus subtilis con 5. Y en las arqueas solamente encontramos un LICR en muchas metanógenas, pero ahí están presentes. Entonces, si nosotros vemos específicamente en bacterias, por ejemplo, no todos los organismos tienen LICR. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que un patógeno como el Helicobacter pylori no tiene LICR. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis solamente tiene 3. Y bueno, y de ahí la lista viene con Geobacter, que tiene 8, E. coli 45, Rhizobium tiene 99, Pseudomonas 122 y Burkholderia lata, una beta proteobacteria, es la que tiene el mayor número de LICRs en bacterias, que son 224. Bueno, y en nuestro modelo de estudio, que es Salmonella typhi, que como todos ustedes saben es un patógeno intracelular exclusivo de humanos, nosotros determinamos que tiene 41 LICRs. Muchas de estos LICRs son proteínas hipotéticas y es muy interesante porque tiene, por ejemplo, 22 proteínas hipotéticas y muchas de las otras se han demostrado su función. Y entonces, ¿qué hemos aprendido de los LICR? En esta tabla es un poco compleja. Entonces, una de las características que hemos visto es que los LICR se encuentran, Salmonella tiene muchos tipos de hospederos. Hay salmonelas exclusivas de humanos y salmonelas que solamente son habitantes normales de las serpientes o de los reptiles, ¿sí? Entonces, una de las cosas que observamos y que se nos hizo interesantes es que hay un mayor número de LICRs en patógenos de humanos, como Salmonella typhi, que produce la fiebre tifoidea, o Salmonella typhimurium, que produce gastroenteritis. Entonces, estos patógenos tienen alrededor de 41 y 40, pero las salmonelas que habitan los reptiles tienen desde 25, 27, 28 y 29. Entonces, sí hay una gran diferencia entre los patógenos de humanos en su contenido de LICRs y entre las que habitan normalmente los reptiles. Entonces, otra cosa que aprendimos de esto fue que, por ejemplo, todas las salmonelas tienen un core de LICRs. O sea, todas las especies de salmonela tienen 16 LICRs. Y esos LICRs
son como, por ejemplo, se encuentran involucrados en la síntesis de aminoácidos, en el estrés oxidativo, como OXIR, pero esos LISR también se encuentran en muchas otras bacterias. Entonces, pero hay otro dato que sí nos pareció muy interesante, bueno, como todos los demás, es que hay LTTRs exclusivos de Salmonella, que no tienen otras bacterias. O sea, por ejemplo, ni E. coli los tienen, ni las bacterias que tienen, que son habitantes de los reptiles. Entonces eso se nos hizo, aquí tenemos como muchas preguntas, las cuales empezamos a abordar de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, los LISR que se encuentran conservados en todas las salmonelas y en muchos otros organismos, en el mayor número de géneros que se encuentran son 66. ¿Y cuál es el ICR que se encuentra predominantemente? Es CISB, que se encuentra involucrado en la síntesis de cisteína. Y entonces hay otros LISR que sí están ampliamente representados, pero como les dije, en las arqueas solamente tenemos la presencia de uno. Entonces, estos LISR, ¿cómo se encuentran distribuidos en enterobacterias, en firmicutes, en filobacteriáceas y en arqueas? Una cosa que se nos hizo muy interesante es que, por ejemplo, muchos de estos LISR, aproximadamente 20, de los que posee Salmonella, se encuentran en Citrobacter. Entonces, eso nos dice que hay una relación funcional y filogenética de Citrobacter y Salmonella, y que ahí deberíamos de buscar también las funciones que tienen estos LISR. Posteriormente tenemos Enterobacter, tenemos a Klebsiella y muchísimas otras bacterias, ¿no? Y las arqueas por acá con solamente un LISR. Bueno, y si nosotros tomamos este LISR como el CISB y algunos otros, ¿cómo es su evolución? O sea, lo que estamos viendo es que se encuentran en muchos géneros bacterianos, poseen zonas conservadas, zonas variables y poseen un número determinado, y eso es como los genes ribosomales. Entonces, lo que hicimos fue ver si estos LISR evolucionan como los genes ribosomales, ¿no? Entonces, construimos un árbol filogenético de la proteína CISB y lo que vimos es que pues la filogenia es igualita que un árbol filogenético con proteínas ribosomales. Entonces eso nos está diciendo que hay reguladores LISR que evolucionan conjuntamente hasta con los genes ribosomales. Bueno, y entonces la otra pregunta que tenemos y que hemos empezado a abordar es, los LISR que son exclusivos de Salmonella y que no están en otras bacterias, esos son los que tenemos que estudiar para encontrar como características más específicas, en el caso de nosotros, de Salmonella typhi. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos 18 LISR y hemos estudiado muchas características, las cuales se resumen en esta tabla. Y todas las características o las funciones que hemos buscado se refieren a condiciones de estrés en el hospedante, porque lo que creemos es que los LISR no tienen que ver con la infección, tienen que ver con las características de sobrevivencia que son presentadas por el humano, y creemos que ahí es donde tienen que ver estos reguladores. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que es importante dentro del hospedante es la movilidad. Entonces, evaluamos movilidad. Otra cosa que tienen estos, que es importante, por ejemplo, en la vesícula biliar, es la formación de biofilms. Del 3 al 5% de las personas que sufren fiebre tifoidea, se queda la Salmonella typhi ahí, se queda hasta por 30 años y es imposible quitarla. Es recalcitrante a los antibióticos, y entonces la formación de biofilm es una característica importante dentro de la vesícula biliar. Otra característica importante dentro de la vesícula biliar es la resistencia a sales biliares, específicamente al deoxicolato de sodio, que es la sal biliar presente en los humanos y es la más abundante. Entonces, nosotros y otra cosa es que hay ciertas proteínas de membrana externa, como OMC, que tienen que ver con la resistencia a la sal biliar de oxicolato de sodio y a otras sales biliares. Entonces, nosotros nos enfocamos principalmente como a buscar condiciones de estrés que están en la vesícula biliar y en otros órganos, y lo que encontramos es que este grupo 3 de reguladores LISR tienen muchas características que harían que la bacteria pudiera estar presente y sobrevivir por mucho tiempo dentro de la vesícula biliar. Y también tenemos microarreglos que aquí no se los muestro, que nos dicen que estos factores transcripcionales, exclusivamente los del grupo 3, tienen que ver en esas condiciones de expresión. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, pues, ir a la realidad, ¿no? O sea, todos estos experimentos son in vitro y nos salen bien, perdón, pero tenemos que ir a la realidad. Entonces, lo que tenemos ahora como otra de las cosas es
validar estos experimentos in vitro e in vivo. Ya tenemos una colaboración con gente de los hospitales de aquí de Zapata, y lo que nos van a dar son vesículas biliares humanas, las cuales sean de portadores crónicos. Entonces, lo que vamos a tomar son las vesículas biliares humanas y hacer experimentos, por ejemplo, de expresión y ver si realmente nuestras hipótesis tienen que ver con la resistencia a Salmonella typhi en la vesícula biliar. Y nos importa mucho lo de la vesícula biliar porque si nosotros logramos saber cuáles elementos genéticos están ahí, podemos romper el ciclo de infección de Salmonella typhi. ¿Por qué? Porque Salmonella typhi es oral, fecal, viene y está en la vesícula biliar. Cuando la gente come, sale al intestino, sale al ambiente y sigue infectando. Pero si nosotros podemos saber más sobre la vesícula biliar y los elementos genéticos que tienen, consideramos que es algo que sí tiene una relevancia. Bueno, entonces estamos en esas. Sí queremos como movernos un poquito más a la parte de ver la infección en pacientes y pues esperemos que nos vaya bien. Bueno, y como sabemos, o sea, hemos avanzado en algunas cosas sobre el conocimiento genético de Salmonella typhi, pero actualmente se conoce que, o sea, hay miles de genomas de humanos. Entonces tenemos la intención de, por ejemplo, existen reportes los cuales nos dicen que hay elementos genéticos en el humano que brindan resistencia o susceptibilidad a la fiebre tifoidea. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva les muestro que, por ejemplo, CFRT, este se encuentra en el cromosoma 7 y es una proteína la que tiene que ver con cuando Salmonella typhi se va a internalizar en el epitelio intestinal. Entonces se ha visto que mutaciones en esta proteína hacen que los pacientes sean resistentes. Entonces este elemento genético que está en el cromosoma 7 es fundamental para la resistencia. Y luego también han hecho estudios en los cuales ven si estos polimorfismos en pacientes se asocian con la resistencia a Salmonella typhi y ven que sí. Otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, en BAC14. BAC14 también es otro gen, pero es de manera diferente. Mutaciones en BAC14 producen que en la membrana plasmática de la célula eucariote haya más colesterol. Y eso que hace que las bacterias como Salmonella typhi puedan infectar de manera más eficiente. Entonces, BAC14 tiene que ver con la susceptibilidad a la fiebre tifoidea. Otros, como por ejemplo, PARC2, tiene que ver con Salmonella typhi secreta muchos efectores para poder internalizarse y poder sobrevivir dentro de la célula eucariote. Entonces, PARC2, mutaciones en los promotores de PARC2 inhiben o ya no pueden degradar los efectores de Salmonella typhi como SOP-E y estos dan una mayor susceptibilidad a la fiebre tifoidea. Entonces, ahora lo que tenemos es que, por ejemplo, existe el Mexican Biobank, que tiene 9,000 genomas, no, 10,000 genomas, y entonces y existe un esfuerzo que hicieron los ingleses en secuenciar, en tener los datos y 140,000 genomas, perdón, lo del Biobank es de los 32 estados de México, ¿no? Y tienen 10,000 genomas. Pero, por ejemplo, los ingleses tienen los datos de 140,000 genomas y tienen 6,000 genomas secuenciados solamente de Iztapalapa y de Coyoacán. Ellos dicen que querían encontrar el genoma de Los Ángeles Azules, pero nunca les... Entonces de los mexicanos tenemos muchísima información. Entonces lo primero que vamos a ver es si los mexicanos tenemos susceptibilidad a la fiebre tifoidea o algunos somos resistentes. Y eso es como en primera instancia. El segundo paso es que, como todos sabemos, hay miles de genomas en el mundo de humanos. Entonces el segundo paso es a nivel mundial saber si nosotros podemos determinar si hay más susceptibilidad o más resistencia. Y por ejemplo, un buen control que tenemos ahí son los indios, los de India, perdón, porque ellos son portadores crónicos y existen muchísima susceptibilidad a la fiebre tifoidea en la India. Bueno, este proyecto, perdón, lo de los LISR que les platiqué está siendo llevado por Víctor, por Giselle y por Christopher, y realmente son encantadores, son muy trabajadores, son muy abusados, y yo algún día quisiera ser como ellos. Y este trabajo lo estamos iniciando con Abraham Rivera, que es una persona que nos conocimos recientemente y esperamos llevarlo a cabo. Y él es muy bueno también. Y otra cosa que tenemos es que, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con el CRISPR-Cas de Salmonella typhi.
Y una de las cosas que hemos aprendido que el CRISPR-Cas, o sea, no es lo que tiene que ver con la inmunidad en bacterias. O sea, es un módulo regulador y muchas de esas proteínas son reguladores que controlan la expresión de genes. Y por ejemplo, Tomás Villaseñor nos está ayudando a determinar cuál es la función del CRISPR-Cas dentro del macrófago. Y es una cosa que sí queremos determinar porque se nos hace muy importante. Y también tenemos a Oscar, que es un estudiante muy notable, muy trabajador y muy bueno. Y tenemos a Jimena, que es muchísimo, muy inteligente, y la doctora Vázquez, que siempre nos ayuda en todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y pues muchas gracias. Tenemos mucho tiempo para preguntas. Bueno, pues yo empiezo. Vale. Ismael, estas LICRs específicos de Salmonella son duplicaciones de un LICR ancestral. Tú puedes fecharlas y puedes hacer comparaciones entre la aparición de estos LICRs con sus huéspedes. Los Mira, huéspedes de las salmonelas. ajá, se supone que los DCR, el origen tiene que ver, o sea, dicen que hay bacterias, que viene de bacterias, ¿no? Hay una hipótesis que viene de bacterias por el gran número que tienes. Y otro dice que viene de bacterias y arqueas, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque tienen características similares. Eso de fecharlos, sí o sea, nosotros tenemos, no lo sé cómo hacer, tú nos debes de ayudar, pero lo que sí te digo es que no se parecen a ningún otro bicho. O sea, esto lo hicimos con el 90% de identidad, pero si nosotros le bajamos, siguen sin aparecer otros homólogos. Entonces, lo que sí creo es que son productos de duplicación. O sea, en la evolución de las bacterias y de muchos organismos, lo que sucede es que para poder tener funciones nuevas y más de estos tipos reguladores que tienen zonas muy conservadas, es por medio de duplicación, ¿no? O por medio de transferencia lateral. Y en los LICR sí pasa eso. O sea, sí se sabe que hay, por ejemplo, para el estrés oxidativo tienes dos oxirres y uno es muy parecido al otro, ¿no? Por ejemplo, para la síntesis de cisteína tienes dos, ¿no? Y tienes, por ejemplo, y eso es por duplicaciones. Y luego por transferencia horizontal tienes que, por ejemplo, genes como CSPBR, que son de plásmidos, también se han transferido a otras bacterias. Entonces, lo que sí te puedo decir es que hay de todo. O sea, tienes duplicaciones, hay DCRs que yo creo que hasta 5 veces se han duplicado y que tienen que ver con el mismo proceso biológico. Por ejemplo, en la síntesis y degradación de tolueno, lo que tienes es que hay un regulador principal que hace, por ejemplo, para que se induzcan los genes, luego hay otro que regula los genes y así van. Entonces, una de las cosas que también hemos aprendido que estos reguladores, los del grupo 3, nosotros consideramos que es una cascada de regulación. Entonces, primero tenemos que identificar los inductores. Ahorita tenemos una persona que nos está ayudando para ver los inductores y ver cuál es el primero, el que recibe la señal, y después ver si este interactúa con este y este con otro. Y hay reportes en E. coli los cuales mencionan que, por ejemplo, los LICRs pueden interactuar con otro LICR, con 2 LICRs, con 3 LICRs o hasta con 5 LICRs. Entonces, este tipo de reguladores te da una variedad de procesos de regulación de la expresión genética brutal. Entonces es como muy interesante porque puedes encontrar muchísimas cosas nuevas, las cuales tienen que ver con, pues, con la fisiología de Salmonella. Y una cosa que es muy interesante es que estos LICR no se prenden en el medio rico. O sea, los tienes que mutar para que tú puedas ver un fenotipo. Y aquí me recuerdo al doctor Calva, ¿no? De sus frases de la quiescencia, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, estos LICR, si tú los pones, Salmonella typhi no hace biofilm en un medio, pero si mutas estos, hace un biofilm impresionante. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Y también una de las cosas que, o sea, se me hace como muy atrevida decir, es que, por ejemplo, hay genetic innovation, ¿no? Cada uno de los organismos en la naturaleza tiene innovaciones genéticas, ¿no? O sea, por ejemplo, los humanos hay un artículo de Nature que dice que hay 264 genes humanos que son los que dieron la diferencia entre los neandertales y nosotros, ¿no? Y esos genes tienen que ver con el autocontrol y la creatividad, ¿no? En bacterias, pues también tú tienes bacterias que lo único que hacen es, por ejemplo, deletan genes o adquieren genes o duplican genes para poder genetic innovations y de esa manera sobrevivir, ¿no? Y otra cosa también que hemos visto es que antes se decía que los LICR, el número de LICR dependía del tamaño del genoma. En Salmonella no es así. El genoma es muy, muy similar
pero aquí pues tienes unos 25 y el otro 41, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que estamos aprendiendo y que nos están ilustrando como para poder seguir nuestras investigaciones, ¿no? Gracias. Aquí, Cintia. sí, gracias. Ismael, se me hace muy buen trabajo el tratar de caracterizar los LISRs que has identificado, ¿no? En el genoma. Ajá. Y esto que dijiste de in vitro, in vivo, estoy muy de acuerdo. In vivo pueden ocurrir mil cosas. Lo que me pregunto es, ¿cuál va a ser tu estrategia metodológica para usar esas vesículas O sea, lo en el primero es laboratorio? conseguirlas, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es, ahí tenemos que conseguir un donativo, porque queremos secuenciar todo. O sea, los genes también de los humanos que se están expresando, ¿no? O sea, tenemos que ver eso y tenemos que ver todos los RNAs que se están expresando de la bacteria. Entonces, eso es inicialmente, ¿no? Conseguir un donativo, después hacerlo con pura genómica y transcriptómica, y RNA-seq, y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Para tener una visión global de lo que está pasando ahí adentro. Pero eso lo puedes hacer con, pues, un medio rico simulando las condiciones de la vesícula. Sí, pero no es Sin algo... llegar a la vesícula. Sí, pero eso es de las vesículas, nos las van a dar, las vamos a congelar y vamos a sacar todo lo del RNA que tengamos ahí. Ok. O sea, ¿quieres hacer transcriptoma también? Sí, sí, sí. Ok. Una pregunta sobre la naturaleza multimérica del regulador. Ujú. O sea, ¿tienes alguna idea de cuándo es que son monómeros, dímeros y si esto puede ser identificado analizando los sitios potenciales de unión en el DNA? O sea, en el sentido de que si están actuando como dímeros, tendrías que tener pues dos sitios de unión y así Ujú. sucesivamente. ¿Hay alguna manera de identificar cuál es su estructura cuaternaria en términos de formación de Mira, lo que multimedia? o sea, nosotros tenemos footprintings de muchos NICRs en su región, en las regiones reguladoras que están controlando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando actúan como reguladores positivos, actúan como tetrámeros, y es como tú dices, se une un dímero aquí, se une otro dímero acá, hay un doblez, reclutan la RNA polimerasa y viene la transcripción. En el caso de los hexámeros, lo que se ha reportado es que, por ejemplo, se pegan y actúan como reguladores negativos. O sea, se pegan el DNA y abarcan una gran porción del promotor y actúan como reguladores negativos. Los 16-ámeros que hay no reportan exactamente cuál es su función, pero también hay cosas que son como muy interesantes, que cuando tú aumentas la concentración de un LISR, o sea, tienes una concentración y actúa como regulador positivo. Pero si subes la cantidad de esa concentración, por supuesto que tienes más proteína y actúa como regulador negativo. Y lo que se ha visto es que, por ejemplo, cuando actúa como regulador negativo puede ser un tetrámero, pero también cuando actúa como regulador negativo puede ser un dímero. Entonces también es una área de oportunidad ver en qué condiciones están funcionando como dímeros o tetrámeros. Entonces eso también es algo que sí es muy interesante, pero no hemos abordado, pero sí son preguntas que son fundamentales como para poder saber más sobre la estequiometría y las reglas que siguen estos reguladores. Y una cosa que sí hemos hecho mucho es tratar de encontrar un sitio de pegado en los promotores, y no lo encontramos. O sea, en el primer sitio donde se pega son 22 nucleótidos, y no encontramos un consenso. Y si nos vamos a hacer las mutaciones puntuales, encontramos que 2 bases son importantes para que haya transcripción. Entonces, sí, eso también es un reto de poder seguir buscando y tratar de encontrar como las reglas que siguen y cuáles son los elementos en el DNA que están realmente gobernando su expresión, ¿no? Oye, de lo último que platicaste, no sé si lo entendí bien. Entonces, en Salmonella, el sistema CRISPR-Cas9 ya perdió la capacidad de ser un sistema inmune que protege contra fagos y adquirió nuevas funciones. Sí. O sea, el sistema CRISPR-Cas originalmente se describió como un sistema inmune, ¿no? Y una de las cosas que es súper importante es que en las secuencias CRISPR tú tienes espaciadores. Y los organismos como las arqueas tienen muchísimos espaciadores. Y cada uno de estos espaciadores corresponde a un virus que invadió.
Cas1 y Cas2 lo que hacen es toman el DNA del virus, lo integran a las secuencias CRISPR y tú ves cuál es la edad, como dice Lorenzo, de cada una de las infecciones. Y nosotros en Salmonella typhi tenemos 6 espaciadores. No se mueven, no se parecen a nada, los quitamos y no tiene nada que ver. Y hemos probado con algunos fagos y no tiene nada que ver. Pero lo que sí es que el sistema CRISPR-Cas en Salmonella está muy conservado. Eso también te habla de que tiene una función biológica. Y entonces lo que hemos visto es que, por ejemplo, 4 de esas proteínas actúan como reguladores transcripcionales. No sabemos bien la función de otras 2. Pero yo sí te puedo decir con certeza que ahí ya no hay una inmunidad, ¿no? Y eso también tiene que ver porque, por ejemplo, Salmonella typhi, uno de los estadios en los cuales está muchísimo tiempo es dentro del humano, en la vesícula biliar. Y entonces ahí las presiones de selección no son tan altas como con las arqueas, ¿no? Las cuales tienen 600 espaciadores, ¿no? O bacterias que están dentro del agua, pues que los principales enemigos de las bacterias en el agua son los virus y tienen un montón de espaciadores, ¿no? Entonces ahí tampoco hay como... Sí te puedo asegurar que no. ¿Alguien más? Una pregunta es como tal vez tonta, pero ¿hay No, nunca. hay familias muy susceptibles de fiebre de tifoidea? Como hay genéticamente Sí, o sea, en y los humanos. humano. Sí, Ah, ok. o sea, tú tienes Entonces, Perdón. como si papá, abuelos sufrieron mucho, hay como harta, entonces, posibilidad de que yo también sufro algo así. O sea, ¿O lo que cómo? te puedo decir es que no sé de papá, hijo y eso, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que en los indios, en India, Ajá, en Asia y Oceanía, sí hay familias completas que tienen muchísima susceptibilidad a la fiebre tifoidea. ok. Y también, por ejemplo, lo que me acuerdo es que en un estudio de vietnamitas Ujú. y de personas de Kenia, ellos sí ven que hay un montón de susceptibilidad, ¿no? Y que tiene que ver con ciertas regiones, ¿no? Entonces sí hay. Región, no Sí, familia. no lo sé. De familias no lo sé. Ah, ok. En caso de región puede ser otro factor, ¿no? Pero sí. Sí, sí, sí. Sí, Gracias. de nada. Pues muchas gracias, Ismael. Este, continuamos a las 10:40 en punto.